vamos a cambiar de tema y vamos a hablar sobre el calcio. Como ustedes saben, es un mineral que cumple diferentes funciones en el organismo, pero es importante, importantísimo, de hecho, mantenerlo equilibrado. ¿Qué quiere decir esto? Que los niveles de calcio no estén muy altos y que tampoco estén muy bajos, porque de ser lo contrario o de que ocurra esta situación, más bien podrían detonarse algunas complicaciones. Esto ocurre también con mayor facilidad en las personas adultas mayores. Así que invitamos al doctor médico internista Eduardo Ruiz para hablarnos un poco acerca de qué podría suceder si usted o yo también tenemos los niveles de calcio muy altos o muy bajos. Recuerde que usted puede hacernos su consulta al Facebook de Buen Día y también al WhatsApp 6087-7777, pero esto es para que usted nos envíe un videito. Para eso ponemos a su disposición el número de WhatsApp. Don Eduardo, qué gusto tenerlo acá, doctor. Igualmente. Muchas gracias. Incluso este tema se desarrolló la última vez que usted vino porque usted mismo nos planteaba que esto es un tema frecuente, los problemas en el equilibrio del calcio. Cuénteme usted, doctor. Sí, la verdad es que estábamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Pero dentro de las cosas que estábamos hablando salió el asunto del hiperparatiroidismo, que sorpresivamente era un término que pareciera que no era muy conocido, que todo el mundo habla de hipotiroidismo, hipertiroidismo, de la tiroides sí la conocemos bien, pero que las paratiroides, y se llaman así porque son unas glandulitas que están a la par de la tiroides, ¿okay? Son las que regulan el metabolismo del calcio, son parte de... Pero en realidad la regulación del metabolismo del calcio en el cuerpo es complicadísimo, porque tiene un montón de funciones. El 99% del calcio que tenemos en el cuerpo está dentro del hueso. ¿Okay? Es parte de la matriz ósea y está el metabolismo. El hueso es un órgano vivo, no es como la varilla de hierro de la construcción, no. Es un órgano vivo y el calcio, la matriz mineral se pasa remodelando y eso depende de un montón de mecanismos. Hay una parte de ese calcio que puede salir a la sangre y en la sangre y en el líquido extracelular cumple una serie de funciones. Tiene que ver con la contracción muscular, tiene que ver con la conducción nerviosa, tiene que ver con la conducción del músculo cardíaco también. Tiene que ver con los mecanismos de coagulación. O sea, el calcio aparece como mediador dentro de varias reacciones químicas dentro de la célula que tienen que ver con múltiples cosas. Entonces, eso hace que la forma en que el cuerpo maneja los límites de calcio en límites muy estrechos sea sumamente complicado, depende de un montón de variables. Y para completar toda esta respuesta tan exacta que el doctor nos acaba de dar, preparamos una pantalla donde vamos a colocarles entre algunas de las funciones, las principales de lo que el calcio puede cumplir en el organismo. De lo que más me llama la atención, doctor, es eso de que el calcio incluso funciona para mantener el ritmo cardíaco. Ajá, sí, es más bien... la contracción es parte de los mecanismos donde se une a una serie de troponinas. En la contracción de cualquier músculo, digamos, el músculo está compuesto por una serie de fibras, ¿verdad? Unas fibras que se entrelazan unas contra otras y cuando el sistema nervioso da la orden, esas fibras, unas proteínas que tienen troponina, actina, tropomiosina, todas tienen nombres raros, como todo en medicina, donde se les pega el calcio, se contraen, se unen y las fibras se hacen así. ¿Ok? Eso, a nivel microscópico, o sea, se pegan unas con otras. Ese mecanismo también es mediado por calcio, se hacen así y obviamente eso a nivel microscópico hace que, digamos, de un músculo grande, pues de ahí se acorte, digamos, por las fibras que se acortaron, que se pegaron más. Eso en el corazón pasa sucediendo las 24 horas del día durante toda la vida. Entonces, hay incluso medicamentos antiarrítmicos que funcionan bloqueando los canales de calcio del corazón y algunos medicamentos para la presión arterial que producen, ahora que teníamos al doctor Solís, el cardiólogo que tantísimo sabe de esto, que hay algunos medicamentos que bloquean también los canales de calcio para producir vasodilatación, dilatación arterial y bajar así la presión. ¿Puedo entender entonces, doctor, que el calcio está presente en todo el cuerpo? En todo el cuerpo, sí. ¿Cuáles son los órganos que se encargan de regular el equilibrio del calcio, si está alto o está bajo? Son un montón, pero básicamente así. Por resumir, son las paratiroides, ¿okay? Esas glandulitas que están a la par de la tiroides, la vitamina D, el riñón, el intestino. Hay algo más porque, vamos a ver, hay una serie de enzimas y además los estrógenos y los andrógenos tienen que ver, pero no tanto con el metabolismo del calcio a nivel de la sangre, sino con la fijación al hueso. También, por eso es que una mujer posmenopáusica eventualmente le da osteoporosis y se termina fracturando. Pero en estos casos,
Lo que falla es el calcio del hueso. La mujer no tiene calcio bajo en la sangre. O sea, si usted le va a medir el calcio, le va a salir que el calcio está normal, pero el hueso ha perdido calcio. Comprendo. Entonces, Y yo creo que esa es la médula de la entrevista, doctor, que podamos hablar de qué ocurre cuando el calcio está bajo y cuando está alto, que también uno podría pensar, cuando está alto probablemente puedo sentirme más fuerte y pueda tener huesos vigorosos, pero usted me está explicando que no necesariamente se cumple. Primero, cuando el calcio está bajo, doctor, ¿cuáles síntomas comienza a experimentar el paciente? ok, el calcio bajo, los síntomas principales son a nivel del sistema nervioso. ¿Ok? Van a producir calambres. Me acuerdo que una de las primeras veces que vine aquí fue precisamente para hablar de calambres, ¿verdad? Y quitar esa idea que teníamos de que los calambres son falta de circulación, casi siempre son más bien problemas de los nerviositos. Producen calambres muy especialmente de veras en la lengua, en los labios, alrededor de las manos. Se producen espasmos musculares, un asunto que se llama tetania, digamos, ante ciertos estímulos puede haber contracturas musculares fuertes y ya a niveles más altos puede producir alteraciones mentales, psicosis y hasta convulsiones. Una persona que tenga un bajonazo de calcio muy severo es una persona que definitivamente nos va a convulsionar. Muchas personas pueden haber sentido síntomas parecidos a esto por una cosa que también tiene que ver con el calcio, que es cuando hiperventilamos. Cualquier persona que haya hiperventilado o que haya tenido una crisis de ansiedad, que estaba tan desesperado, con una crisis nerviosa tan severa que estaba hiperventilando, pasa una cosa. Cuando la persona hiperventila, expulsa exceso de CO2, se le baja el CO2 en la sangre, el dióxido de carbono, y eso hace que la sangre se alcalinice. O sea, y en una sangre alcalina, el nivel de calcio total de la sangre no baja, pero mucho calcio se pega a las proteínas y queda menos calcio libre funcionando. Y eso hace, y tal vez muchas personas que habrán visto a una persona con una crisis de ansiedad terrible, habrán visto que se le empezó a dormir todo, se le empezaron a dormir los labios, se le empezaron a dormir las manos, e incluso se le empezaron a hacer las manos así. Este movimentito así, que no está fingiendo la contractura de veras, eso es porque el calcio tal vez no está bajo el calcio total del cuerpo, pero sí el calcio disponible para la contracción muscular. Entonces, eso que sucede en esas crisis de ansiedad es algo que tiene la persona que anda baja de calcio, que fácilmente puede hacer espasmos. Doctor, decía usted que bueno, la mayor parte del calcio está prácticamente en nuestros huesos, Sí. pero también nuestros dientes acumulan una gran cantidad de calcio, ¿no? Ahí te cuento una cosa, más bien, no tanto. O sea, la idea que teníamos es que posiblemente, y como los vemos blanquitos, teníamos la idea de que posiblemente el diente es puro calcio. Me aclaraba precisamente mi esposa, que es dentista, que no, que la parte dura del diente es más bien producida, sí, claro que tiene calcio, pero es sobre todo producida por un mineral que se llama hidroxiapatita, que es como una serie de laminitas que se forman. Entonces, no tiene tanto que ver con el calcio de los dientes. Ante estos síntomas que usted nos estaba hablando, doctor, del desarrollo incluso de osteoporosis y otras patologías por niveles bajos de calcio, ¿quiénes están más expuestos a esto, los hombres o las mujeres? Dependiendo de la causa, porque las cosas que más nos bajan el calcio, vamos a ver, tener hipoparatiroidismo es algo que sucede más en personas que han recibido alguna operación. Los hipoparatiroidismos de causa primaria, digamos, alguien que no tenía ninguna otra cosa y simplemente sus paratiroides se enfermaron y se atrofiaron o tenía algún síndrome congénito que le fallaron los paratiroides, no es tan común como un hipotiroidismo, ¿verdad? Un hipotiroidismo vemos en la consulta cada rato, ¿verdad? Los diagnosticamos todo el tiempo. Hipoparatiroidismo es una cosa que ustedes posiblemente ni habían oído mencionar en la mayor parte de las personas, pero hay mucha gente en la que sí vemos hipoparatiroidismo, que es la persona que fue operada de la tiroides, que sobre todo, vamos a ver, si la cirugía fue por un nodulito que estaba creciendo, por ver si estaba maligno, por alguna otra cosa, de ahí, usualmente el cirujano lo que hace es quitar el lóbulo de la tiroides donde está la pelota y un pedazo del otro lóbulo y siempre deja una franjita precisamente para no volarse las paratiroides, para que no quede con problemas del metabolismo del calcio. Pero si el tumor estaba muy grandotote, o sea, si estamos hablando de cáncer de tiroides, muchas veces el cirujano opta por quitarla toda
y él sabe a la hora de quitar toda la tiroides que las paratiroides se van a ir. Y entonces las personas operadas de tiroides por cáncer de tiroides, muchas de ellas terminan teniendo problemas del metabolismo del calcio que se pueden presentar rápidamente, empiezan a hacer tetania, empiezan a hacer calambres por todo lado. Y hay muchas personas, y de esos yo he pescado varios, que tal vez inicialmente no hicieron, lo más usual es que se presente al principio, pero hay personas que tal vez después de la cirugía no tuvieron ningún problema y meses o años después empezaron a desarrollar problemas del metabolismo del calcio y se les empezó a bajar el calcio y empezaron con ese poco de calambres y ese poco de contracturas musculares. Doctor, de hecho, existe un estudio que en algún momento revelaba que el consumo de calcio era cerca de 532 miligramos por día. Y quisiera preguntarle a usted, ¿en dónde está la causa de que el calcio en nosotros baje? Si tiene que ver con que no estamos consumiendo calcio como debe ser. Vieras que lo más común es que la baja de calcio no sea por falta de consumo de calcio. O sea, sí puede pasar, por supuesto que sí. La verdad es que la fuente de calcio más rica es la leche. ¿Ok? Habrá personas que por los productos lácteos, o sea, ahí es donde más el calcio, tenemos más calcio que se puede absorber más rápido, leche, yogurt, queso. Sin embargo, habrá personas que por algún motivo, ya sea por una cuestión ideológica o ya sea por una cuestión dietética, de salud, intolerancia a la lactosa o algo por el estilo, no pueden consumir leche. Entonces, encontrás calcio en otros vegetales y pueden sustituir perfectamente el calcio que viene de la leche. Lo encontrás, por ejemplo, en algunas cosas verdes, muy especialmente el brócoli, la coliflor. La espinaca tiene un montón de calcio, pero el calcio que tiene la espinaca no se absorbe muy bien. Va a parar al baño al día siguiente la mayoría. Y algunas semillas como los garbanzos, la soya, las almendras también tienen calcio. 9:18. Estamos hablando con el doctor Eduardo Ruiz sobre las principales causas por las que el calcio puede bajar o también puede subir, pero el doctor puntualizaba algunos síntomas que es importante que usted también anote en el dado caso de que el calcio en su organismo esté bajando, y uno de ellos y de los más significativos de repente, de los que más se presentan, es el calambre en los labios, en la lengua, en los dedos o en los pies. También el doctor nos explicaba dolores musculares, espasmos faciales, psicosis y convulsiones, doctor. Y esta es la parte que quería preguntarle. Pero antes de decirle a los televidentes, si usted tiene una consulta, háganosla llegar al Facebook de Buen Día y también al WhatsApp, el número que le daba al inicio de la entrevista, 6087-7777. Ahora sí, doctor, psicosis y convulsiones, ¿ya a qué nivel puede presentarse esto cuando el calcio baja? Eso se ve en bajonazos de calcio muy severos. Yo solo una vez en la vida he visto a una persona convulsionar por un bajonazo de calcio. Me imagino que los endocrinólogos habrán visto muchísimos más, pero muy especialmente por una causa que todavía no he mencionado. Cuando hablábamos de pancreatitis, ¿te acuerdas que una de las cosas que mencionábamos, uno de los riesgos principales de la pancreatitis es un bajonazo de calcio que produce sobre las pancreatitis muy severas? Esto es por unas enzimas que se llaman lipasas que empiezan a salir a la circulación y atrapan calcio de la sangre. Tienen bajonazos de calcio tan severos que estas personas eventualmente sí pueden tener espasmos, pueden tener psicosis y pueden terminar convulsionando. Eso es básicamente por la alteración que producen los mecanismos del calcio dentro de las neuronas. E incluso puede llegar, puede llegar a producir edema cerebral y se puede producir más bien, a veces hasta se ve una cosa que hacemos mucho los médicos, que es asomarnos al fondo de ojo, no necesariamente buscando enfermedades del ojo, sino casi siempre cuando hay trastornos neurológicos, ustedes verán que nos asomamos mucho al ojo y es porque hay algunas enfermedades neurológicas que inflaman el nervio óptico. Uno llega a ver el nervio óptico que se debería ver redondito, que se ve todo, edema de papila se llama, se ve como todo difuso, todo hinchado. Problemas del calcio pueden darnos eso. ¿A qué edad, doctor, ya una persona puede experimentar estos bajonazos de calcio? Ok, depende de las enfermedades. Hay un problemita que en ese sí no soy yo el principal especialista, porque hay un problemita de hipocalcemia neonatal. Hay recién nacidos, muy especialmente hijos de madres diabéticas o bebés prematuros, que pueden hacer un bajonazo de calcio justo al momento de nacer. Eso es una emergencia médica que los neonatólogos la manejan así, ¿verdad? Ya ellos sabrán un poco de detalles más de eso, pero ya que estamos hablando de la edad, pues tengo que mencionarlo. Y lo más usual es que suceda en adultos. Hay dos cosas.
Los problemas de osteoporosis, por ejemplo, que el calcio se está bajando en los huesos, pero que la persona no tiene una hipocalcemia, que no tiene un calcio bajo en su sangre, esos se van a presentar pues, después de la menopausia o en el varón después de los 60 años. Pero los problemas de calcio bajo se van a presentar más que a partir de una edad cuando tiene esas enfermedades. Hipoparatiroidismo, insuficiencia renal, pancreatitis, o algunos síndromes de mala absorción intestinal. Sí. 9:21 de la mañana. La siguiente parte de la entrevista es qué ocurre cuando el calcio más bien eleva sus niveles. El doctor nos lo explica después de la pausa. Ya venimos. Estábamos hablando con el doctor Eduardo Ruiz sobre los niveles bajos de calcio y ahora vamos a desarrollar la parte de los niveles altos de calcio. Doctor, ¿cuáles son las causas por las que el calcio puede aumentarse más bien? Ok, hay un montón, pero la mayor parte del montón son cosas rarísimas, cosas de esas que los médicos hasta nos cuesta encontrar, ¿verdad? Porque es rarísimo encontrarlas. Pero hay sobre todo dos que uno tiene que tener muy presentes. La principal es el hiperparatiroidismo, que de lo que hablábamos la vez pasada, el hiperparatiroidismo que es que esas glandulitas casi siempre es porque tienen un tumorcito usualmente benigno, que puede ser maligno también. Si hay cáncer de paratiroides también produce exceso de hormona y entonces el exceso de hormona paratiroidea produce que uno tenga calcio alto en la sangre. Y uno que tenemos que es lo primerísimo que los médicos tenemos que tener en cuenta, cuando uno se encuentra un calcio alto con un fósforo bajo, el calcio y el fósforo siempre se mantienen como en una especie de equilibrio. Cuando el calcio sube, el fósforo baja. Cuando el fósforo sube, el calcio baja. Es por el tipo de metabolismo que tienen entre los dos. Entonces, cuando uno se encuentra un calcio alto y un fósforo bajo, una de las primeras cosas que uno tiene que buscar es que haya tumores, porque hay tumores que no suben el calcio. Así, básicamente dos tipos. Son un montón, son varios, pero dos tipos. Tumores hematológicos, muy especialmente una cosa que se llama mieloma múltiple. El mieloma múltiple es que es un cáncer que afecta la médula ósea, que afecta los huesos, termina afectando el riñón, produce un síndrome de hiperviscosidad en la sangre, también produce anemia. Los mielomas múltiples, de hecho, a veces los pescamos por una persona que tuvo una fracturita ahí sobre nada. Una persona, la última que yo vi, fue una persona que me vino, que venía con dolores desde hace tiempo y le venían tratando su dolor y le habían encontrado una fracturita y la habían tratado por la fracturita. Y cuando ella me cuenta, dice, doctor, una fracturita en una vértebra, era un dolor de espalda. Me dice, doctor, pero yo nunca me he caído, no me he llevado ningún centonazo, yo no sé, tampoco estoy tan mayor como... Y la persona no tenía mayor osteoporosis, tenía solo esa fractura en la vértebra y la famosa fractura era porque tenía un mieloma múltiple. Ok, mielomas, linfomas, leucemias, y algunos tumores sólidos, muy especialmente mama, riñón y pulmón. Ahora, esos tres, lo más usual es que cuando nos suben el calcio es porque ya se han pegado al hueso. O sea, cuando uno ve un calcio alto, una de las posibilidades que uno tiene que asegurarse es que no sea un cáncer de mama, un cáncer de pulmón que se está pegando al hueso. Les colocábamos hace un ratito algunos de los síntomas del calcio alto. Se los vamos a colocar de nuevo porque sí me parece que es importante que usted allá en casa los tome en cuenta. Si usted tiene el calcio alto, podría estar presentando estreñimiento, anorexia, náuseas, dolor abdominal, debilidad muscular, fracturas espontáneas, como este caso que el doctor nos estaba explicando, piedras en riñones, también podría subir su nivel de calcio, delirio y coma. Explíqueme esto, doctor. Más o menos como por el mismo mecanismo, igual, más bien, Daisy, la falta de calcio puede producir hiperexcitabilidad de las células y entonces es gente más bien que tiene psicosis, sí que convulsiona. Más bien el exceso de calcio más bien va a producir como una especie como de enlentecimiento y entonces son más bien gente más bien como enlentecida, con cansancio muscular y que eventualmente pues puede llegar a quedarse dormida, a tener comas verdaderos. Teniendo esto claro, doctor, ¿cómo se trata? De una manera muy resumida, que sé que es un poco complicado para usted hacerlo, pero el calcio bajo, ¿cómo debe tratarse y el calcio alto también? Ok, el calcio bajo, varias cosas. Muchas veces, por ejemplo, cuando son el asunto de las paratiroides, después del tumor, lo principal es dar calcio.
¿verdad? Cuando es, por ejemplo, los riñones que nos están botando calcio en paleta, dar calcio no va a ser mayor solución, sino que usamos medicamentos que eviten la absorción de fosfatos para evitar un poquitito la pérdida del calcio. Y una cosa muy importante, usualmente solo dar calcio no es suficiente, casi siempre damos calcio con vitamina D. O sea, en la mayor parte de las causas, excepto en las personas que padecen del riñón, porque más bien en ellos puede ser peligroso, pero en casi todos los demás usualmente es calcio y vitamina D. ¿Y cuando el calcio es alto, doctor? ¿Cuál es el tratamiento? Y cuando el calcio es alto, de ahí los tratamientos son más complejos porque el tratamiento del hipoparatiroidismo casi siempre es, del hiperparatiroidismo casi siempre es cirugía del tumor, o sea, quitar el tumor. Habrá medicamentos que pueden utilizarse temporalmente para tratar de bajar el calcio, sobre todo en las crisis graves, ¿verdad? Les damos esteroides, les damos algunas sustancias que eventualmente, sobre todo es sobrehidratar para tratar de producir, aumentar la salida del calcio por el riñón. Y en el caso de los tumores es el tratamiento del tumor, básicamente. Ahí lo que buscamos no es tanto bajar el calcio, sino encontrar qué me le está pasando a esta persona, ¿verdad? Atacar el cáncer en este caso. Exactamente. A propósito, ahora que usted hablaba de los calambres, hay una mujer que nos está enviando un video, doctor, la vamos a escuchar, porque está preguntando sobre los calambres que le están dando a los suegros. Así entiendo. Buenos días. Es la leche. Okay. Buenos días, mi duda es esa. Mis suegros son unos que ellos pasan con calambres todo el tiempo. Son hipertensos, diabéticos, asmáticos. Quisiera saber qué se puede hacer, si tienen, digamos, tienen que tomar algún medicamento en especial. E incluso mi suegra tiene un problema en la tiroides. Tiene unos nódulos, algo así, que no son malignos, pero que sí le afectan mucho. Y ella le cuesta mucho comer, ¿verdad? Ella no padece de hambre. A veces come solo 2 veces al día y cuesta. ¿La escuchó? Bien, sí, muy bien. Sí, se escuchó bien. Hay una cosa con eso, ahora que nos cuenta, sí, el asunto de tomar calcio, eso es un problema. El calcio es pesadote para el estómago. O sea, las preparaciones farmacológicas de calcio a veces son pesadotes. ¿Suplementos? Sí, los medicamentos que los médicos utilizamos para subir el calcio, a veces no todo el mundo los tolera muy bien. Ahora, en lo que usted me cuenta, me está hablando de personas diabéticas, hipertensas, con hipotiroidismo. Vieras que si bien hay que asegurarse cómo anda ese calcio, cómo anda ese fósforo, el magnesio, el sodio y el potasio, que son cosas que los defectos en estos electrolitos cualquiera puede producir calambres. En el caso de lo que me cuenta, lo primero que uno pensaría no es tanto electrolitos, sino neuritis, o sea, inflamación de los nerviositos. Muy especialmente los diabéticos nos hacen inflamación de los nerviositos y que padecen de calambres con mucha frecuencia. Entonces, es más probable que sea un efecto neurítico y con medicamentos antineuríticos. No podría decirle exactamente, vamos a ver, no me parecería muy responsable decirle vaya a la farmacia y compre tal cosa, pero vieras que hay antineuríticos que nos funcionan muy bien en el diabético, medicamentos a base de pregabalina o gabapentina, que eventualmente pueden hacer que esos calambres disminuyan muchísimo. A propósito también de este tema, porque es que cuando uno habla de calambres o arratonamientos así en buen tico, doctor, eso es algo incómodo y doloroso. Sí, ¿verdad? definitivamente. Y sobre todo, si hay una persona que, como dice ella, lo pasa constantemente, también hay que atenderlo. Sí. Porque es incómodo. A veces se presentan durante la noche y todavía se vuelve más complicado. Sí, durante la noche tratan, no hayan ni cómo acomodarse, claro. ¿verdad? De hecho, una señora de 65 años también nos está enviando un video y la vamos a atender. Muy buenos días. Buenos días, doctor Ruiz. ¿Cómo está usted y cómo está el compañero que está a la par? Yo quería hacerle una pregunta. Yo soy una señora de 65 años. ¿A qué se debe que se me arratonan las pantorrillas, los dedos de los pies, las manos? A veces voy a coger algo y me quedan tiesos los dedos y se me duermen mucho los pies y a veces las manos, aunque esté acostada. ¿A qué se deberá eso? Yo padezco de presión alta, de la tiroides, de la digestión y tengo 65 años. Que Dios los bendiga. Buenos días. A usted también, señor. Un fuerte abrazo. Ve, todo eso que me describe, la verdad es que prácticamente tiene la lista completa de lo que estábamos... de las posibles causas. De las posibles causas, ¿verdad? Entonces, vieras que en el caso suyo, yo sí pensaría de buenas a primeras, posiblemente más bien en medir cómo está ese calcio y cómo está ese fósforo, ¿verdad?
muy especialmente porque los calambres se le acompañan de esos espasmos musculares, de esos arratonamientos y que son en piernas y en manos. En usted, sí, lo primerísimo que yo haría es ver cómo anda el calcio y cómo anda el fósforo. ¿Qué examen de laboratorio debe realizarse una persona, doctor? Un calcio y un fósforo. Así de sencillo. Sí, realmente eso es importante. Yo creo que, digamos, si te sonaron algunos de los síntomas, no está mal que te midas calcio, fósforo, sodio, potasio, magnesio, y ya eventualmente, depende de lo que salga, posiblemente ya nosotros vamos a querer hacer otro poco de cosas, ¿verdad? A ver si hay que medir paratormonas, hay que medir niveles de vitamina D, fosfatasa alcalina u otras cosas, pero ya eso mejor dejémoselo al Vamos comenzando despacito, en este caso de esta señora. Larisa es otra televidente que nos envía un video. Muy buenos días. Buenos días, mi nombre es Larisa. La consulta es la siguiente. Yo tengo una hermana que tiene 23 años. Ella toma un tratamiento hormonal para reducir el acné desde hace 6 meses. Mi consulta es si esto puede intervenir con la suficiencia del calcio. Ella hace 15 días se le quebró una muela y ayer se le volvió a quebrar otra. Nunca había tenido problemas ni de quebraduras ni nada dental. Entonces la duda de nosotros es si algún tratamiento hormonal tan fuerte como el que ella está consumiendo puede intervenir en lo que es el calcio o si el problema va por otro lado. Muchas gracias y buen día. Gracias a usted, Larisa. Vieras que, por lo que hablábamos hace un ratito, los bajonazos de calcio usualmente no son causa importante de fracturas en los dientes. Ahí más bien tendríamos que pensar más bien en algún otro tipo de patología más local, digamos, de la boca, periodontitis o algunos otros tipos de cosas. Ahora, sí existen tratamientos hormonales que pueden afectar muy especialmente unas cosas que usamos en el tratamiento de la osteoporosis, que más bien, obviamente, los que tratan las fracturas de cadera les fascinan ese tipo de medicamentos porque evitan las fracturas de cadera, pero los dentistas las odian porque más bien producen problemas mandibulares y hacen que los implantes no peguen y cosas por el estilo. Sin embargo, estos medicamentos que se usan para el acné no son los que pertenecen a este grupo. Entonces, es poco probable que sea por el tratamiento y yo creo que sería mejor más bien que se busque causa odontológica. Que visite a un odontólogo entonces, para que lo tenga algo más preciso. Doctora, ayudémosle a doña Yolanda Chavarría. Dice, se ha podido determinar que la púrpura se da porque se bajó el calcio al extremo. Escribe ella desde su experiencia de vida porque dice que su hijo tuvo esa enfermedad y a ciencia cierta nunca le dijeron por qué se dio. Bueno, no, la púrpura normalmente no es por evacuación de calcio. O sea, hay un fenómeno que está relacionado. Puede haber trastornos de la coagulación en personas que tengan problemas de calcio bajo, ¿verdad? Pero la púrpura, hay púrpuras de diferentes tipos, ¿verdad? La púrpura de Schönlein-Henoch, la púrpura trombocitopénica idiopática, la púrpura trombocitopénica trombótica, hay diferentes tipos. Entonces no sé de cuál ella me está hablando, pero lo más común en un hijo de esa edad es que haya sido una púrpura trombocitopénica inmunológica. Ahí el problema es que el cuerpo le forma anticuerpos que le atacan las plaquetas y se las destruyen, y eso hace que haya rupturas. Son gente que se llena de moretes con facilidad y que hacen como unos pequeños puntitos. Son gente que puede sangrar con mucha facilidad, pero esos normalmente son inmunológicos, no tanto por problemas de calcio. Doña Rafaela Chavarría está allá en Sarapiquí, está viendo el programa y nos envía el siguiente video, doctor, también para atenderla. Muy buenos días, doña Rafaela. Buenos días, doctor. Bendiciones para los dos. Mi nombre es Rafaela Chavarría, soy de Puerto Viejo, Sarapiquí. Hace 6 años yo fui operada de un cáncer de tiroides y desde entonces, de hace 6 años, yo estoy tomando calcio y vitamina D, que le dicen la perlita. Entonces yo quería saber que hasta qué punto o hasta cuánto tiempo yo tengo que estar tomando calcio, porque es que viera que a veces me da mucho reflujo el calcio, y no era hipertensa, soy hipertensa, no era prediabética, soy prediabética, después de todo lo que me pasé ese proceso. Mi pregunta y mi consulta es, ¿hasta cuándo yo tengo que dejar de tomar calcio? Gracias y buen día, Dios les bendiga. Gracias a usted, doña Rafaela, iguales bendiciones. Qué buena pregunta, ¿verdad? Sí, usted hablaba sí. que además cae pesado. Sí, y cae pesadito. Y ahí sí, pues de ahí le tengo una noticia un poquito, tal vez poco halagadora. Ya usted no tiene paratiroides.
En el momento en que le hicieron la cirugía de la tiroides para salvarle la vida, como era por cáncer, tuvieron que quitar toda la tiroides y las paratiroides se fueron ahí. En realidad eso es prácticamente un efecto secundario. O sea, la intención al quitar un cáncer de tiroides nunca es llevarse las paratiroides. Pero como las paratiroides no están pegadas a ningún tejido, o sea, sino que están pegaditas a la tiroides, a la hora de quitar la tiroides se van. Entonces ya ustedes no las tienen, entonces usted de por vida va a ocupar vitamina D y va a ocupar calcio. En realidad, si usted no lo toma, se le va a bajar y va a tener el poco de síntomas que tenemos. En realidad, no existe un tiempo adecuado. Usted lo va a ocupar toda la vida, muy especialmente la vitamina D y el calcio, que muchas veces el calcio de la dieta puede ser insuficiente, excepto que se tome litros y litros de leche y pocos de brócoli. De hecho, quisiera que cerráramos la entrevista con esto, doctor. Denos una recomendación de cómo tener un buen calcio, por lo menos a nivel de alimentarnos en el día a día. Sí, a nivel de alimentación, pues lo más importante es, gracias a Dios, los problemas de calcio, como el raquitismo, por ejemplo, los problemas de calcio producidos por la dieta, hoy en día ya son muy poco frecuentes. El raquitismo, aquella cosa terrible que se veía en los chiquitos, que se fracturaban con frecuencia y tenían las costillas, se llamaba el rosario costal, se les hacían unas pelotas en las costillas que parecía un rosario. Esos son poco frecuentes. Entonces, el consumo de calcio sí depende del consumo de lácteos, de hortalizas verdes y de algunas semillas. Normalmente con eso con eso basta. Pero acuérdense que la mayor parte de las causas que nos bajan el calcio no son tanto porque estás consumiendo poco calcio, sino más bien porque estás en déficit de alguna de las hormonas o de alguno de los mecanismos que producen, que facilitan la entrada de calcio. Si uno come mucho calcio, por ejemplo, pero no tiene suficiente vitamina D, el calcio no se absorbe o se sale por el riñón, se sale por la orina. Entonces depende más bien de esas otras cositas, de un buen consumo de vitamina D, de asolearse, de estar saludable en esas otras cosas y de una dieta balanceada. Don Eduardo Ruiz, médico internista. Doctor, muchas gracias por exponernos este tema de esta manera tan aterrizada, de manera que todos podamos entender. Al doctor usted lo puede encontrar en el 2522-1000, 2522-1000. Feliz martes, doctor. Igualmente. Muchas gracias.